Primer ejemplo de esta partida, vamos a hacer blancas y bueno, jugamos E4. Bueno, ustedes saben que tanto E4 como D4 e incluso C4, que es la apertura inglesa, son las maneras más comunes de empezar la partida con blancas, ¿no? Luego de E4, que es la apertura de peón rey, se caracteriza porque el blanco va a obtener generalmente posiciones más abiertas en comparación a la jugada D4, que por lo general, al tener salida solo unas piezas con blancas, se producen posiciones de carácter más cerrado. Pero bueno, tenemos que saber que todas tienen sus fundamentos y es una cuestión más de estilo o de gustos, ¿no? En este caso las blancas juegan E4 y las negras juegan la defensa siciliana con C5, una de las defensas más famosas. Nosotros con blancas jugaremos caballo F3. Por lo general, como ustedes saben, las piezas generalmente van hacia el centro, ¿no? Por lo general, salvo en casos muy raros, vamos a desarrollar los caballos por la banda, ¿no? Nuestras piezas generalmente tienen que dirigirse hacia el centro. Desde el centro tendrán mucha más movilidad. Entonces aquí luego de caballo F3, nuestra idea con blancas es obviamente jugar D4, y digo obviamente porque con D4 estaríamos ganando espacio en el centro. Poco a poco vamos a ir aprendiendo las reglas de las aperturas, y entre ellas están desarrollar las piezas menores primero, como ser los caballos y los alfiles, y ocupar el centro, ¿no? Luego de desarrollar las piezas menores también tenemos que poner nuestro rey en seguridad, eso es enrocarnos, y luego de todo esto ya nuestra dama y nuestras torres estarán listas para entrar en la acción también. Pero aquí elegí este ejemplo porque en esta partida las negras violan una de las reglas principales de la apertura desde muy temprano. Y aquí juegan D5. Y es una jugada que merece castigo porque aquí cuando las negras juegan D5, primero no están desarrollando. Están ganando espacio en el centro, sí, pero no están desarrollando. Y las blancas cuando comen en D5, las negras vuelven a comer. ¿Qué están haciendo aquí las negras? Básicamente están sacando su dama, desarrollando su dama muy temprano, en una fase muy temprana de la partida, y esto no es recomendable. Recuerden que sacar la dama muy temprano no es muy recomendable, ya que nuestro oponente podrá ganar muchos tiempos de desarrollo amenazando nuestra dama, como es el caso aquí. Luego de dama por D5, las blancas simplemente pueden jugar caballo C3, que suena muy lógico, y las negras tienen que regresar con su dama a D8. Ustedes se preguntarán qué pasa si la dama negra se va a otro lado. Vamos a empezar a ver una por una. Por ejemplo, si la dama negra se va a H5, ya se encuentra muy lejos del flanco dama. Algún día podremos intentar hacer algo así, por ejemplo. Y generalmente C7 es una casilla que tiene que cubrir la dama negra. También podemos jugar alfil E2. Y fíjense, ya con blancas tenemos 3 piezas desarrolladas, mientras que las negras tienen tan solo una. Y es una pieza tan importante como la dama, ¿no? Si las negras juegan dama D6, no creo que sea una jugada muy buena tampoco, porque ahora la dama sigue expuesta a saltos de caballo, como por ejemplo, aquí caballo B5, caballo E4 también. Cuanto más se abra la posición, la dama de las negras estará aún más expuesta. Si las negras juegan dama E6 jaque, nos están dando una excusa para seguir desarrollando, alfil E2 seguido de enroque, y probablemente una vez que nos enroquemos, torre 1 sea una jugada muy fuerte también. Bajo ningún punto de vista aquí jugaríamos dama E2, por ejemplo, porque si jugamos dama E2 estaríamos cambiando damas y esto sería un gran alivio para el negro. Fíjense que desde la apertura el negro viene moviendo su dama muchas veces y generalmente el cambio de dama favorece al bando defensor.
En este caso nosotros con blancas estamos atacando y tenemos la ventaja de desarrollo, o sea que no tendría mucho sentido cambiar damas. Al contrario, necesitamos las damas en el tablero para poder aprovechar nuestra ventaja de desarrollo. Entonces, bueno, la última opción que debería decir es si las negras juegan dama c6. Aquí se ve bien ejemplificado qué pasa cuando las negras, o en este caso un bando, juegan muchas veces la misma pieza en la apertura, que es algo que no se debe hacer, ¿no? En la apertura generalmente, si podemos mover una pieza por un movimiento, digamos, no mover la misma pieza dos veces en la apertura, si se puede evitar eso, va a ser mejor. Aquí, por ejemplo, ya con alfil b5, estaríamos clavando la dama y las negras se encuentran perdidas materialmente. En este caso, creo que volver a d8, ya una vez cometido el error, debe ser lo mejor, ¿no? Volver a la casilla original en d8, la dama va a estar más segura que en cualquier otro lado. Y las blancas juegan aquí una jugada de desarrollo, pero a la vez una jugada que hace énfasis en la falta de desarrollo del negro, ¿no? Alfil c4. Básicamente con blancas estamos a punto de enrocarnos, con lo que terminaríamos nuestro desarrollo, pero fíjense que además de ser una jugada de desarrollo, lo que tiene interesante alfil c4 es que estamos amenazando el peón de f7, y podríamos decir que el peón de f7 es la habilidad más sutil de la posición de las negras, o la más visible, ¿no? Porque es la única debilidad que está siendo defendida por una pieza tan importante como el rey, ¿no? Y esto no es para menos. Entonces aquí las negras juegan caballo f6, empiezan a desarrollarse poco a poco. Estando en el lugar de las negras, probablemente también consideraría jugar una jugada como e6, que si bien deja mi alfil de c8 más limitado y dentro de la cadena de peones, estoy también anulando al alfil de c4, ¿no? O sea que tiene mucho sentido jugar e6, sobre todo para que el alfil de c4 no sea tan fuerte. Las negras juegan caballo f6, con blancas nos enrocamos, y aquí las negras nuevamente creo que deberían jugar e6, básicamente para atenuar el poder del alfil de c4 y también para poder jugar alfil e7 y enrocarse lo antes posible, ¿no? Ya las negras han perdido muchos tiempos en la apertura con su dama, pero aún están a tiempo de terminar su desarrollo de una manera normal. Luego de enroque, aquí las negras se aventuran y juegan alfil g4, que parece una jugada muy lógica, ¿no? Primero las negras sacan su alfil de la cadena de peones para luego seguir con e6 y que el alfil ya esté fuera de la cadena de peones. Pero cuando uno pierde tantos tiempos de desarrollo en la apertura como hemos hecho con nuestra dama, generalmente se paga un alto precio. Aquí el alfil de g4 se encuentra clavando la dama, pero como vamos a ver, hay una táctica disponible para las blancas. Esto es en base a la debilidad de f7. Básicamente la primera táctica, teniendo en cuenta que el alfil está en g4 también, es alfil por peón jaque. Bueno, ahora las negras, a menos que quieran huir con su rey a d7 y perder el peón así porque sí, tendrán que comer nuestro alfil, y eso permite a las blancas jugar caballo e5, que es jaque, y es una doble amenaza, ¿no? Por lo que recuperaremos la pieza invertida, o sea el alfil en f7, y además estaremos ganando un peón al final de cuentas. Fíjense como un detalle tan mínimo, luego de esto ya la posición de las negras, estratégicamente hablando y estructuralmente hablando, ya se encuentran perdidas, ¿no? Su rey se encuentra en g8 y ya no se podrán enrocar, porque ya el rey movió más de una vez. Tienen muchísimos problemas de desarrollo y nosotros con blancas tenemos todos los peones en orden, nuestro rey mucho más seguro. A la larga, si jugamos bien y de manera sólida, deberíamos ganar. Pero también con blancas tenemos otra jugada que no menos fuerte, ¿no? Generalmente cuando tenemos una táctica como esta, la que acabamos de ver, a veces es bueno también chequear qué pasa si cambiamos el orden de jugadas, ¿no? En este caso vimos alfil por f7 jaque primero,
y después de rey por F7, caballo E5 seguido de caballo por G4. Bueno, podemos probar qué pasa con caballo E5 directamente también. Amenazamos el alfil de G4, él probablemente pueda comer nuestra dama, pero en ese caso jugamos alfil por F7, mate. Es decir que con caballo E5 aquí, veámoslo de nuevo, amenazamos mate en F7 y también amenazamos al alfil de H5. O sea que las negras no pueden capturar nuestra dama. Si aquí las negras se van a H5 con su alfil, que defienden F7 y siguen amenazando a nuestra dama, aquí lo único que podemos hacer es eliminar al único defensor de F7 y luego de caballo por alfil por F7 mate nuevamente. Esto va dejando a las negras con muchas menos opciones, porque si intentan parar la amenaza de alfil por F7 mate, aquí, alfil por F7 mate, con E6 por ejemplo, las blancas ganarán una pieza, ¿no? Porque el alfil de G4 también se encuentra bajo ataque. Es por ello que aquí las negras deciden jugar alfil E6, pero luego de alfil E6, mínimo con blancas podemos jugar una jugada como alfil por E6, peón por peón, y aquí, bueno, ya vemos que las negras tienen la estructura de peones destruida. Estos peones de aquí que vemos de E7 y E6 se llaman peones doblados y en la mayoría de los casos no son buenos para nada, ¿no? Porque se estorban el uno al otro, no pueden avanzar bien. Y en este caso también hay que notar que las negras les va a costar muchísimo, ¿no? Sacar su alfil para enrocarse. Además de que el peón D6 es una debilidad ya crónica, ¿no? Aquí, por ejemplo, si jugamos una jugada como dama F3, que está muy buena, ¿no? Porque seguimos desarrollando y amenazando cosas, ¿no? Como el peón de B7, probablemente podamos seguir con torre 1, cada vez tenemos mucha más ventaja de desarrollo y esto nos va a garantizar una ventaja de cara al medio juego también. Entonces, en este pequeño ejemplo, lo que vimos básicamente es cómo aprovechar a veces los mínimos detalles de la apertura, como el negro en este caso, ¿no? Que movió la dama muchísimas veces, y esa es una de las cosas que no debemos hacer en la apertura. O sea que podríamos establecer una regla de que por lo general no debemos mover la misma pieza dos veces en la apertura, y mucho menos una pieza de tal magnitud, ¿no? Como la dama.